El Gobierno de España decidió decretar un día de luto oficial en el país después del hundimiento y el terrible accidente que tuvo lugar en las costas de Canadá la semana pasada. Creo que además es uno de los accidentes históricos más graves, ¿no?, que hemos sufrido en este país, y el sector pesquero, que además es un sector económico fundamental de toda España. Y aunque yo ya lo había hecho el pasado viernes, el mostrar mis condolencias especialmente al Parlamento de Galicia, creíamos que era necesario también mostrar desde aquí al pueblo gallego con esa unión, ¿no?, del pueblo extremeño y en definitiva de todo el Estado español, ¿no?, con esta terrible noticia y además todavía con muchos cuerpos de marineros sin aparecer en tierras, en aguas, ¿no?, terribles atlánticas, ¿no?, solo por hacer su trabajo además. Exactamente, si hay una casa que nos representamos a todos es esta, ¿no?, y hoy, pues, tanto con la presencia de los grupos parlamentarios, tanto con la presencia del presidente Vara como el presidente Monago, pues es un punto de unión, ¿no?, para el mensaje que le queremos enviar a nuestros hermanos, en este caso, y vecinos de Galicia, ¿no? Tenemos muchas cosas en común. Y siempre ha habido unos lazos importantes entre las dos regiones, entre otras cosas hasta con el Camino de Santiago, ¿no?, que también transcurre en la parte de la Vía de la Plata por esta tierra.